Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría. Mi Dios poderoso es. Buenos días, hermanos. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Bueno, como dijo el hermano Jesús hace unos momentos, todos tenemos una semana diferente, a veces unas más ligeras, otras más pesadas por diferentes circunstancias, pero todos nos hemos dado la tarea de llegar aquí a tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, una clase de las clases de la mañana, al menos en esta ocasión, son temas diversos. Y el día de hoy vamos a ver una clase acerca de cómo mantener la fe en Dios. Eso es lo que vamos a ver, cómo mantener la fe en Dios. Para todo hay un cómo, ¿sí? Si tenemos plantitas, nos regalan una planta y no la conocemos, buscamos el cómo cuidarla, ¿verdad? Muchas veces los hermanos saben de plantas y a veces nos acercamos. Es que la hermana Lucero sabe de plantas, me voy a acercar con ella porque me regalaron X planta y me voy a acercar con ella a ver qué me recomienda. Cómo hacerla crecer, cómo mantenerla bonita, cómo mantenerla que esté verde, si es una planta verde, ¿no? O que dé frutos. Entonces siempre hay un cómo. Y en nosotros, hermanos, el tema que nos lleva el día de hoy, cómo mantener la fe en Dios, entendemos que cada uno de nosotros tenemos fe en Dios. Esa es la realidad. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, hablando de la fe, que es algo que los cristianos tenemos, la fe es un elemento fundamental. Escuche bien esta palabra. La fe es un elemento fundamental en la vida del cristiano. O sea, que no lo podemos quitar. Es un fundamento, es algo fundamental, algo que es necesario para la vida del cristiano. Allá, en mismo Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Nuevamente dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios, debemos de tener fe en Él. La fe, hermanos, no solo es la base, ¿sí? O el fundamento, la base de nuestra relación con Dios, sino también es el sustento que nos permite enfrentar las dificultades en la vida. ¿Qué hago yo cuando realmente estoy teniendo situaciones difíciles en mi vida? La fe.
La fe me ayuda. Es nuestra base, es nuestro fundamento, sí. Es la base de nuestra relación con Dios, pero también es el sustento que nos permite enfrentar las dificultades de la vida. Todos sabemos, hermanos, que hemos tenido pruebas, o vamos a tener pruebas, o tenemos pruebas. Y durante esas pruebas, la fe, hermanos, se puede debilitar. Se puede debilitar. Por eso, hermanos, es esencial o prioritario aprender cómo mantenerla firme. ¿De qué nos estamos refiriendo? De la fe. O sea, la fe no es que yo ya creo en Dios y ya no ocupo hacer nada más porque ya la fe ya la tengo y ya no ocupo nada más. No, hay un cómo de cómo mantener esa fe, cómo mantenerla firme. Y en la clase, hermanos, trataremos de ver principios bíblicos que nos ayudarán a fortalecer, ¿sí?, y sostener nuestra fe en Dios. Entonces, ¿tenemos fe? Sí. ¿Tenemos fe en Dios? Sí. ¿Se puede debilitar? Sí, se puede debilitar. Entonces, hay un cómo. ¿Cómo mantengo yo mi fe en Dios? ¿Cómo la sostengo? ¿Sí? ¿Cómo la fortalezco? Es como el que va al gimnasio, se está preparando para tener un mejor cuerpo físico. Y se empieza a ver en su cuerpo, tanto de ella o de él. Pero si no sigue yendo al gimnasio, si no lo sigue haciendo ejercicio, no lo puede mantener en la misma sintonía. Entonces es lo mismo para la fe. La fe entonces se puede debilitar y por eso es esencial aprender, hermanos, cómo mantenerla firme, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Acerca de la fe, hermanos. La fe, para poder mantener la fe en Dios, la fe, hermanos, se alimenta de la palabra de Dios. Lo que usted tiene ahí con usted, que es la Biblia, ¿sí? Esto, tenemos que abrirla, leerla, usarla para podernos dar cuenta que es la manera de poder ayudar a nuestra fe a alimentarla. No podemos querer alimentar la fe sin abrir la Biblia. No se puede, hermanos. La fe, hermanos, no es un sentimiento, sino una convicción basada ¿en qué? En la verdad de Dios. Vuelvo a repetir, la fe no es un sentimiento, sino una convicción basada en la verdad de Dios. Yo tengo fe, tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo tengo fe, es porque ya he leído la palabra de Dios. No podemos creer en Dios sin haberla escuchado o leído. En Romanos 10:17, hermanos, dice, fíjese lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo, hermanos, que ya conocemos, Romanos 10:17, para aquellos que les gusta apuntar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos muestra que la fe crece cuando nos exponemos a la palabra de Dios. O en otro caso, como lo habla Pablo en este capítulo, la exponemos nosotros como cristianos. Como lo quiera ver, nos exponemos a ella o la exponemos. Si la vamos a exponer, es porque ya la estudié, ¿sí? Y la voy a exponer a los demás. La voy a enseñar a los demás. Pero, hermanos, nuevamente, este versículo nos muestra que la fe crece cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Cuando más conocemos de sus promesas, hermano, cuando más conocemos de sus promesas y carácter, más confianza tendremos
en Él. Si nosotros abrimos la Biblia, nuestra Biblia, y la empezamos a leer, ya sea por medio de un estudio de un hermano, de una predicación de un hermano, o empieza a leer un libro, ¿sí? O una carta, usted va a empezar a adquirir conocimiento, pero a la vez, hermanos y visitantes, vamos a empezar a adquirir esa fe que a lo mejor en algún momento no la teníamos, o si la teníamos, se empieza a fortalecer. Cuando nosotros enfrentamos alguna incertidumbre o alguna duda, ¿qué cita bíblica, para los que somos ya cristianos, qué cita bíblica o pasaje o versículo recordamos? A ver, voy a preguntarle a dos hermanos, cuando realmente usted está en una situación de incertidumbre, de duda o de prueba, ¿qué versículo se le viene a la mente? Hermano Luis, por favor. El que me gusta mucho es, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Hermano, bueno, vamos a hacer tres porque la hermana Katy levantó también la mano. Hermana Katy. Sí, en Santiago dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a dar, no, en primera de Pedro, nunca nos va a dar más allá de lo que de pruebas que nosotros podamos soportar, sino que Él nos va a mostrar por medio de las Sagradas Escrituras la salida. Muy bien. Para salir victoriosos. No son así, hermano. Ok, en Santiago, dijo la hermana. Por eso le pregunté, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué cita bíblica se le viene cuando viene? Y puede ir usted al libro de Santiago. A lo mejor ahorita la hermana no la recuerda, pero usted dice, está en el libro de Santiago y voy. El hermano Luis Torres dijo, Salmos 23. Hermano Luis Rey, ¿sí? ¿Usted cuál se le viene a la mente? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Eso. Muy bien, hermano, muy bien. Hermano Jesús. Jeremías 33. Que dice, invoca a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas. ¿Y por qué, yo pregunto, por qué cuando estamos en un momento de incertidumbre, de duda, de pruebas, en momentos difíciles, por qué realmente nos acordamos de estos versículos? Porque en algún momento ya lo leímos, ¿sí? Lo leímos cuando no estuvimos en esa situación, o tal vez sí, y algún hermano se nos acercó y nos dijo, mira hermano, lea este versículo. ¿Para qué? Para que se sienta más confiado en Dios, para que no dude, para que no esté en esa incertidumbre. Y ya usted, muy cierto. Y ya después vuelve a estar en la misma situación. Recuerdo que el hermano Jesús me dijo que leyera este capítulo. Recuerdo que la hermana Katy me recomendó esta cita. O simplemente en muchas de las clases que estuvimos, o muchas de las veces que leímos la palabra de Dios, leímos esta porción de la Biblia. Y cuando llegan los momentos difíciles, de tal vez alguna duda, alguna incertidumbre, alguna prueba, nos acordamos. Igual que el hermano Luis Torres, un servidor, yo me acuerdo de Salmos 23, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí es el que dijo usted, hermano? Sí, hermano Luis. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y sigue diciendo. Y también hay un Salmos, el capítulo 4, que nosotros cantamos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Se me viene también en momentos cuando digo, estamos en momentos difíciles, de incertidumbre, o tal vez alguna duda, y queremos alguna respuesta de parte de Dios, y vamos a la palabra de Dios, hermano. Entonces, la fe, el punto número 1 es que la fe se alimenta de la palabra de Dios. Usted no puede hacer crecer, ni yo puedo hacer crecer mi fe, si no vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? No la puede hacer crecer, hermanos. Entonces, yo tengo fe en Dios, sí. ¿Quiere seguirla manteniendo? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere fortalecer su fe?
vaya a la palabra de Dios para hacerlo. ¿Sí? Es como punto número 1. Punto número 2 es la fe se fortalece en la oración. Jesús enseñó, hermanos, Jesús enseñó la importancia de la oración para mantener la fe, Si no, uno va a Marcos capítulo 11, versículo 24, en la Reina de Valera, que es la que todos tenemos en nuestra Biblia, la versión Reina de Valera de 1960, dice, y dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si también vamos a una de las cartas del apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, hermanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo a ver, hermanos, estas dos citas no son las únicas, pero nos confirman que la fe se fortalece en la oración. La oración, hermanos, la oración no es solo un medio para pedir. Porque claro, por medio de la oración hablamos con nuestro Padre Celestial y que nuestro Señor Jesucristo es el mediador. Pero no nomás empiezo a orar y pido. No solamente es un medio para pedir, sino también para alinear nuestro corazón. Escuche bien eso, hermano. Nuestro corazón con la voluntad de Dios. Porque sí es agradable tener a alguien a cual hablarle de nuestros problemas, aparte de nuestra esposa o de nuestro esposo o de nuestra mamá o de nuestro papá. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, oramos a Dios y le podemos contar los problemas que tenemos, las situaciones difíciles que estamos sucediendo. Pero claro que también pedimos. Pero la oración no se comparte, no solo es pedir y pedir. Dios, ocupo que me ayudes a buscar un trabajo. Dios, ahora ocupo que me ayudes en esta otra situación. Dios, espero que me ayudes a conseguir un carrito económico, pero bueno y aguantador. Y Dios, te pido que esto, y Dios, te pido que lo otro. Sí es parte de pedirle a Dios porque Dios es el que nos da. Pero también, hermanos, que no se nos olvide que la oración es la manera para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Que Dios es el que diga, Dios, si está en ti que yo pueda hacer esto, voy a estar de acuerdo. ¿Sí? No voy a poner peros. Porque tú me estás diciendo sí, o me estás diciendo no, o me estás diciendo espérate. ¿Sí? Espérate poquito, Juan Rubén, porque ocupo que crezcas un poco más. Espérate poquito, Juan Rubén, porque ocupo que seas más maduro. Ocupo que pases por más situaciones. Entonces, por decir, en el caso de esta historia la conocemos muy bien. El caso de Daniel, hermanos. Daniel, ¿qué hacía? Algo que hay unos coritos de niños que nos enseñan. De todos no lo sabemos. Daniel, ¿qué dice? Oraba 3 veces al día. 3 veces al día. El corito fue sacado de así de, ay, se me ocurrió, al hermano Cho se le ocurrió decir, vamos a cantar un corito que Daniel cantaba 3 veces al día. ¿Por qué se los enseñamos a los niños? Porque lo leímos en la palabra. Sí, lo leímos en la palabra de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Si uno va a Daniel capítulo 6, versículo 10, vamos a encontrar esto. Daniel oraba 3 veces al día. Incluso, hermanos, cuando su vida estaba en peligro. Y escuche lo siguiente. Su fe de Daniel
su fe no dependía de las circunstancias, sino de su relación constante con Dios. Le vuelvo a repetir, la fe que tenía Daniel y la manera de orar Daniel, que oraba 3 veces al día, no dependía de las circunstancias, sino de su relación constante con Dios. Le voy a leer el versículo 10. A lo mejor usted ya lo encontró, ya lo leyó, ya me ganó. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque los gobernadores, los sátrapas, hicieron como dicen, como dirían por ahí, hicieron complot, ¿verdad? Para levantar este edicto y afectar a Daniel. Se firmó este edicto, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado para que no se adorara ningún otro Dios, que fuera del reino. Ese es el edicto que se firmó. Dice, entró a su casa, porque sabía lo que le iba a afectar a él. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces, ¿a qué? Al día, hermanos. Y oraba y daba gracias delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de que supo del edicto. ¿Así dice la palabra de Dios? Le vuelvo a leer, usted me dice si estoy bien o estoy mal. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense que lo que estoy leyendo yo, confírmelo con su Biblia. Había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Quién? Daniel. Y oraba y daba gracias delante de Dios, cuando supo después de que el edicto se firmó. ¿Qué fue, hermano? Como lo hacía antes. ¿Se fijan? La fe, el orar de Daniel, hermanos, no le decía, yo voy a orar a Dios porque tengo este problema. Que no es malo. Pero que la circunstancia en la que usted está viviendo, hermanos, no dependa si ora a Dios o no. Que la circunstancia no lo haga usted decir, hoy tengo un problema con mi vecino, le voy a pedir a Dios. No he orado, pero como hoy tengo un problema con mi vecino o mi vecina, voy a orar a Dios para pedirle que me quite esta situación. Ya cuando me lo quite, ya dejo de orar. Entonces ya, Dios ya sabe que yo lo amo, que yo lo quiero. Entonces, su relación de Daniel era constante con Dios, ¿sí? Y no dependía de las circunstancias. Y es lo que debemos de hacer, hermanos. Daniel oraba 3 veces al día. No importaba si el edicto se firmaba o no, o si le era un complot para él. Él todos los días oraba 3 veces al día. Y aún así, cuando pasó esto, lo siguió haciendo. Por eso conocemos lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Entonces, ese nomás para tenerlo en cuenta. Entonces, ese es el punto número 2, hermanos. El punto número 3, la fe, hermanos. Ya dijimos, nomás vuelvo a recapitular. La fe se alimenta de la palabra de Dios, pero también la fe se fortalece con la oración. Punto número 3, la fe se prueba, hermanos, en las dificultades. La fe se prueba en las dificultades. Las pruebas, hermanos, las pruebas que nosotros tenemos o que podemos tener son oportunidades para que nuestra fe crezca, hermanos. Queremos que nuestra fe crezca. Muchas veces vamos a tener esas pruebas. Necesitamos de esas pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, hermanos, no son un castigo. Aunque parecieran, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero las pruebas no son un castigo, sino un proceso, hermanos, de refinamiento. En otras palabras, de la manera de poder crecer. Las pruebas, hermanos, no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Dios permite las dificultades
para que nuestra fe sea aprobada y fortalecida. No las podemos quitar. No, hermano, pues es que yo no quiero pasar esas pruebas. Es más, no me gustan las pruebas. Siempre las reprobé. En primaria me fue bien mal. Siempre me ponían, me mandaban, en aquellos tiempos se van a acordar mis suegros y también nosotros porque estuvimos y me iba tan mal que siempre estaba en la esquina con las orejas de burrito. ¿Verdad? Hoy ya no podemos hacer eso, olvídense. No. Sales en las redes sociales y te aniquilan si hacemos algo así. Pero, dice, no, es que yo no quiero pruebas. Es que son difíciles. No, pero es que la prueba, hermano y hermana, nos va a hacer crecer nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe. ¿Qué ejemplo conocemos que ya hemos leído y que los hermanos nos han explicado? Alguien que tuvo bastantes pruebas. Job. Job fue uno de ellos, ¿verdad? Job fue un personaje que sabemos que, ¿qué pasó? Era un hombre ¿qué? Rico. Y al ser un hombre rico, ¿qué perdió? ¿Todos seguros? Menos su fe. Todo lo material lo perdió, menos su fe. ¿Sí? Todo. ¿Y qué es todo? Aún la familia, hermanos. Porque las cosas materiales se pueden perder, pero cuando pierdes a la familia, a los hijos, ¿sí? Es una parte difícil para el ser humano. Es una parte difícil. Mas, sin embargo, lo que dijo nuestro hermano Jesús, lo único que no perdió fue su fe. Miren, Job perdió todo, pero mantuvo su fe en Dios. Le vuelvo a decir, Job perdió todo, pero mantuvo su fe en Dios. ¿Qué pasó al final? Cuando terminamos de leer el libro de Job, dice, al final Dios le restauró y su fe fue recompensada. Versículo Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nunca perdió la fe, mantuvo su fe. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía fe en Dios y sabía que lo que estaba pasando eran momentos difíciles, de dificultad, pruebas, pero él se mantuvo firme. Y esto, hermanos, les pregunto, Avi, ¿crees que esto que le pasó a Job y que leemos el libro de Job fue algo que le hizo mantener su fe, debilitar su fe o aumentar su fe? No, al final aumentó su fe. Al final aumentó su fe. Pero lo que vivió Avi, ¿fue algo agradable? No fue algo agradable. Entonces, hermanos, la fe se prueba en las dificultades. Yo sé que no nos gustan las dificultades. A nadie. Y a nadie nos gusta estar en pruebas. Pero cuando se habla de la fe, hermanos, y que estamos pasando momentos difíciles, debemos de orar a Dios y decir, y reconocer, estoy pasando esto, Dios me va a ayudar. No me va a dar algo que yo no pueda soportar, sino simplemente me va a servir para que yo siga creciendo mi fe en Él. 4 y último, hermanos, porque el tiempo se va y ya después les dejo el tiempo a los comentarios. 4 y último punto. La fe, hermano, se sostiene con la comunión. La fe, hermano, se sostiene con la comunión. Cita que conocemos nosotros de hace mucho tiempo y que la leemos y a veces la leemos para estarla recordando. No es malo, sino es algo que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué es importante la comunión? ¿Por qué es importante la fe? Y por medio de la fe se sostiene por medio de la comunión. La iglesia de Cristo, hermanos, es esencial para mantener la fe. La iglesia de Cristo, la iglesia es importante para mantener nuestra fe.
¿sí? Hebreos, el autor al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25, mire lo que dice. Fíjate cómo nos exhorta. Dice, y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El hermano José dice, siempre nos dice cuando venimos aquí, me da gusto verlo, lo veo, usted me motiva, cuando lo veo, usted me motiva a mí, me anima a mí, porque sé que se sigue esforzando en su vida espiritual y eso me ayuda a seguir adelante. Espero que de la misma manera lo haga. Lo dice con sus palabras el hermano José, pero esa es la intención. ¿Por qué lo dice el hermano José esto? Porque el hermano José ha entendido Hebreos 10, 24 y 25. No puedo yo estimularlos a usted al amor y a las buenas obras si yo no me reúno, si nunca los veo. No nos podemos hacer. Hermanos, vamos a seguir adelante en nuestra vida, estimularnos a hacer cosas que le agraden a Dios, seguirle respondiendo a Dios como Él se merece, pero cuando nos vemos, nos animamos. Ahorita nos saludamos y nos preguntamos, hermano, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Bien, gracias a Dios. Y a lo mejor ya cuando nos sentemos ahí a platicar un poquito más de cerca, ya le puedo decir, hermano, pues mire, sí me he sentido bien, pero también me he sentido algo cansado, ¿verdad? Como que traigo esta molestia aquí en el hombro y no se me ha quitado. Y ahí la hermana Betty ya me dice, hermano Juan Robert, mire, póngase esta pomada, yo se la voy a recomendar. A mí me sirvió, ¿sí? Y habla de su experiencia. Entonces, ahí estamos ayudándonos, motivándonos y haciendo algunas otras cosas para la obra del Señor, ¿sí? Eso es la intención. Entonces, la fe se sostiene en la comunión. La fe, hermanos, no es un camino solitario. Necesitamos el apoyo y el ánimo de los cristianos para perseverar, ¿sí? Para poder crecer, para poder seguir hacia adelante. ¿Quién me ayuda a leer Hechos 2:42? Hechos 2:42. Hechos 2:42. Ya hemos leído muchas veces, pero ¿quién lee? Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? ¿Quiénes perseveraban? La iglesia, los primeros cristianos, ¿sí? Perseveraban. Otra vez, hermano Daniel, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Los primeros cristianos, hermanos, se reunían para compartir, para orar y estudiar la palabra de Dios, lo que fortalecía su fe colectiva. Entonces, hermanos, quiero concluir ya con la última parte, diciéndoles, mantener la fe en Dios requiere esfuerzo y disciplina. Sí, requiere esfuerzo y disciplina. No puede ser como que, pues ahí estoy en mi hamaca, ¿no? Aquellos que les gusta la hamaca. Aquellos que nos hemos subido a una hamaca, qué agradable es, ¿verdad? Sí. Entonces, mantener la fe en Dios, hermanos, requiere esfuerzo y disciplina. A usted, tal vez, como un servidor, nos cuesta levantarnos el domingo para venir hasta este lugar. ¿Qué es lo que hacemos? Nos levantamos temprano, preparamos nuestra ropa, o tal vez ya preparar su ropa de un día antes, ¿sí? Va a dar una clase o una predicación, tal vez le da repaso nuevamente, pero tiene hijos, le ayuda a su esposa con los hijos, o con el guiso, o con algo, o con el desayuno, va y sube las Biblias al carro, ¿verdad? Y todo eso. O sea, así como usted viene así de guapo o de hermosa, es porque se tomó un tiempo para venir aquí. ¿Se pudo haber quedado en su casa? Sí. Pero usted ha considerado que el estar aquí reunido con la iglesia y adorar a Dios es lo más importante. Entonces, mantener la fe en Dios requiere esfuerzo y disciplina, pero es posible
cuando nos apoyamos en qué, hermanos. Estamos concluyendo en su palabra, en la oración, en la perseverancia, en las pruebas y en la comunión con otros cristianos o con nuestros hermanos. Recordemos que la fe, hermanos, no depende de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios es fiel. Le pregunto, ¿Dios es fiel? ¿Así lo cree? Por eso es que tenemos fe. Tenemos fe en Dios. En Él tenemos fe en Dios. ¿Lo vemos como nos vemos nosotros? ¿Como veo a la señora Margarita? No vemos a Dios como veo a la señora Margarita, pero sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios está entre nosotros. Y eso, hermanos, nos ayuda. Recordemos que la fe no depende de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios es fiel. Y voy a leer, por último, traigo 2 citas, pero voy a leer, creo que la mencionó el hermano Luis Rey, porque le dije, ¿de qué se acuerdan cuando están en situaciones difíciles? Dijo Isaías, hermanos, capítulo 41, ¿verdad? 41:10. No temas. Escuche bien, ya lo leyó el hermano Luis, pero lo voy a volver a leer. Porque esto es algo muy importante para el cristiano. Lo fue para el pueblo de Israel, pero también para el cristiano hoy en día. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y escuche, hermanos, fíjese que esto, lo que hace Dios, no es parcial. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi fe. Siempre, hermanos, siempre Dios va a estar para con nosotros, para ayudarnos. Siempre Dios va a estar para sustentarnos con la diestra de mi justicia o de su justicia. Mantengamos, hermanos, nuestra fe firme, sabiendo de que Dios nunca nos abandona y que su fidelidad es eterna. Dios es fiel. Uno es infiel. Uno tenemos que estar siempre estudiando la palabra de Dios. Si uno vamos a quedar mal a los demás, el ser humano va a quedarle mal a los demás. Pero Dios no nos queda mal. Por eso es que estamos aquí, estudiando su palabra. Lo que Dios nos da, no nos lo puede ofrecer nadie más. Una vida eterna nadie nos lo ofrece. Problemas que para mucha gente allá afuera es para suicidarse. Para nosotros, ¿qué son? Pruebas. ¿Que hacen qué? Crecer nuestra ¿qué? Nuestra fe. Entonces, hermanos, dije 4 puntos. No son los únicos. Pero nomás quiero ver si ustedes apuntaron o se acordaron de alguno de ellos. ¿Qué nos ayuda para mantener nuestra fe? Fueron 4 cosas que dijimos. Iván, ¿qué recuerdas? De las 4 cosas, una de ellas que recuerdas para que tu fe se mantenga, se fortalezca o crezca. Una de ellas nomás. La fe se sostiene con la comunión. Con la comunión, que es lo que estamos haciendo aquí. Alma. Orando. Queremos mantener nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Tenemos que orar a Dios como lo hizo Daniel. ¿Quién más? El tercero. Se alimenta de la palabra de Dios. Por medio de la palabra. ¿Quién lo dijo? Nuestro hermano Luis Torres. Es que no lo vi los labios. Nomás escuché la voz. Sí, por medio de la oración. Por medio de la oración. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué más? Entonces, hermana Katy. Fortalecernos nuestra fe por medio de las pruebas. De las pruebas. Aunque no nos gusten. ¿Sí? Recuerden que para el cristiano eso nos va a ayudar a hacer crecer, fortalecer nuestra fe. Hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Aquí ya, yo termino mi clase. Es nomás que ustedes lo tuvieran en cuenta. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en Dios? ¿Se puede debilitar? Sí. Por eso hay muchos hermanos, tristemente, que ya no están entre nosotros. Porque su fe se ha debilitado. Porque su fe creyeron que sin la comunión no era necesario. Y ya no están aquí. No están aquí entre nosotros porque no, el hermano Juan Rubén considera que, para mí yo considero que no es importante la comunión, entonces no vengo. Y estoy en mi casa, pero llegan otras situaciones difíciles, tentaciones de parte de Satanás, y uno empieza a caer porque no estamos atendiendo a la comunión con la iglesia.
¿verdad? Que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Quién quiere algún comentario? Ese es momento ya de las preguntas y comentarios. Hermana. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso, Dios. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso.